Existe un queso que el mundo moderno ha olvidado por completo. No lo encontrarás en ningún supermercado. No lo verás en ningún programa de cocina. Ninguna marca lo vende. Ningún influencer habla de él. Y sin embargo, este queso alimentó a una civilización entera durante miles de años. Se hacía antes de que existieran las heladeras, antes del film plástico, antes de las fechas de vencimiento, antes de que alguien hubiera escuchado la palabra pasteurizado. Y aquí está la parte que te va a detener en seco. Este queso solo necesita 3 ingredientes. 3. Leche, sal, agua. Nada más. Sin químicos, sin conservantes, sin fábricas, sin máquinas. Solo una mujer, una vasija de barro, un trozo de tela y sus manos. Y el queso que salía de ese proceso duraba meses, a veces un año entero, sin heladera, sin nada de lo que hoy consideramos indispensable. Para entender este queso, tenemos que retroceder. No décadas, no siglos, miles de años. Imagina las colinas del antiguo Israel. Rocosas, secas, cubiertas de pasto silvestre. Pequeñas aldeas de piedra. Caminos de tierra que conectaban un asentamiento con el siguiente. Y por donde mirabas, cabras. Cabras trepando las laderas. Cabras descansando bajo las higueras. Cabras siguiendo a un pastor por un sendero polvoriento al amanecer. En el mundo antiguo, las cabras lo eran todo. No eran mascotas. Eran supervivencia. Las cabras de una familia les daban leche para beber, pelo para ropa y tiendas, cuero para bolsas de agua y carne en los momentos más desesperados. Pero lo más valioso que daba una cabra no era la carne. Era la leche. Porque la leche, en manos de una mujer que sabía lo que hacía, podía convertirse en algo que duraba, que podía almacenarse, que podía viajar, que podía alimentar a una familia durante la temporada seca, durante una sequía, durante una guerra. Ese algo era el queso. La Biblia no habla del queso como habla del pan o del vino. Es más discreta al respecto, más sutil. Pero si sabes dónde buscar, está ahí. En Samuel capítulo 17, versículo 18, hay un momento que la mayoría de la gente pasa por alto. David, el joven pastor, antes de enfrentarse a Goliat, antes de convertirse en rey, recibe una encomienda de su padre Jesé. Jesé le dice que lleve 10 panes a sus hermanos que están combatiendo en el ejército. Y luego dice algo que la mayoría lee y olvida. Lleva estos 10 quesos al comandante de su unidad. 10 quesos al comandante. No oro, no armas, no plata. Queso. Piénsalo. En tiempos de guerra, cuando un ejército está acampado en un valle esperando enfrentarse al gigante más aterrador que nadie había visto, el regalo que le envías al general es queso. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cuán valioso era este alimento. El queso no era un snack. No era una guarnición. Era moneda. Era supervivencia. Y en el corazón de Jerusalén existía un valle. No cualquier valle. Uno tan famoso que el historiador Josefo, que vivió en el siglo I, lo describió por su nombre. El valle Tairo-Poeán. En griego, Tairo significa queso, pollo significa hacer. El valle de los queseros. Allí mismo, en medio de Jerusalén, entre el monte del templo y la ciudad alta. Un valle con nombre propio dedicado a los que hacían queso. No el valle de los orfebres, no el valle de los sacerdotes, el valle de los queseros. Jesús caminó por ese valle. Cada vez que cruzaba de un lado a otro de Jerusalén, pasaba por el lugar donde se hacía el queso. El olor de los cuajos frescos, la imagen de los discos blancos secándose al sol, el sonido de las mujeres apretando bolsas de tela con sus manos. Ese era el paisaje sonoro de su ciudad. Y nadie habla de eso. Imagina una pequeña casa en las colinas de Galilea. Paredes de piedra, piso de tierra barrido, una mesa de madera baja. Contra una pared, unas vasijas de barro. Y afuera, atadas a un poste, 2 o 3 cabras. Temprano en la mañana, antes de que el sol esté del todo en el cielo, una mujer se arrodilla junto a una de las cabras. La ordeña despacio, con cuidado, en un cuenco de barro. La leche está tibia. Huele a tierra, a pasto y a algo levemente dulce. Ella lleva el cuenco adentro. Agrega una pizca de sal, tal vez 2. Y luego hace algo que parece demasiado simple para ser real, espera. Deja que la leche repose en el calor de la casa. Las bacterias naturales de la leche cruda, los cultivos vivos que las fábricas modernas destruyen con la pasteurización, se ponen a trabajar. Lenta y silenciosamente, la leche se espesa. Se separa. El líquido se aleja del sólido. Se forman cuajos blancos, suaves, temblorosos, flotando en el suero pálido. A veces,
Para acelerar el proceso, agregaba un poco del suero del día anterior o una flor de cardo seca o el revestimiento del estómago de un cabrito joven, lo que hoy llamamos cuajo. El mundo antiguo tenía su propia química. No la llamaban ciencia, la llamaban sabiduría, transmitida de madre a hija, generación tras generación. Cuando los cuajos estaban suficientemente firmes, los sacaba con las manos. Los colocaba sobre un trozo de tela fina y limpia. Juntaba las esquinas, las retorcía y apretaba. El suero corría entre sus dedos, claro, amarillento, tibio. Apretaba una y otra vez. Luego colgaba el paquete de un gancho o una rama y lo dejaba gotear durante horas, a veces toda la noche. A la mañana siguiente, lo desenvolvía y ahí estaba, un disco de queso blanco. Denso, firme, todavía un poco desmoronable. Lo aplastaba con las palmas, le daba forma de disco o cuadrado y frotaba la superficie con sal. Más sal de la que imaginarías. Porque la sal no era solo para el sabor. La sal era la heladera. La sal era el conservante. Colocaba el queso en una vasija llena de salmuera, agua y sal. Nada más. Lo sellaba. Y ese queso sobrevivía al calor del verano, a las lluvias del otoño, a las noches frías del invierno. Reposaba en esa vasija, en esa salmuera, y no se echaba a perder. Fermentaba lentamente, desarrollando un sabor más profundo, un toque más intenso, un carácter más complejo con cada semana que pasaba. Este queso se llama jine baída. En árabe significa, simplemente, queso blanco. Es el queso más antiguo y auténtico de la Tierra Santa. Y todavía se hace hoy, de la misma manera exacta, por mujeres beduinas en Cisjordania, en las colinas de Palestina, en el Valle del Jordán. Las mismas manos, la misma tela, la misma sal, la misma paciencia. 2000 años, y la receta no ha cambiado porque no necesitaba cambiar. Cuando Abraham recibió a los 3 extranjeros en el encinar de Mamre, la Biblia dice que les trajo cuajada y leche. Génesis 18:8. El padre de las naciones, el hombre que Dios eligió para comenzar todo, sirvió queso a los ángeles. Cuando David huía de su propio hijo Absalón, agotado, hambriento, la Biblia cuenta que la gente le trajo comida en el desierto. Y entre esa comida, queso del rebaño. Queso para salvar la vida del rey. Ahora quiero darte algo que puedes llevar a tu cocina hoy mismo, la receta. Lo más fiel posible al original, adaptada a ingredientes modernos que puedes encontrar en cualquier almacén, pero leal al método que se ha usado durante miles de años. Esto es lo que necesitas: 1 litro de leche entera, no ultra pasteurizada. Esto es importante. Busca leche que diga solo pasteurizada. Si dice ultra pasteurizada, las proteínas han sido dañadas y los cuajos no se formarán bien. Si puedes conseguir leche cruda de cabra, eso es lo más cercano a lo original. 1/4 de taza de vinagre blanco o el jugo de 2 limones frescos, que es tu ácido, lo que separa los cuajos del suero. 2 cucharaditas de sal de mar, no sal de mesa. Y un trozo de tela fina o gasa. Eso es todo. Vierte la leche en una olla grande. Caliéntala a fuego medio hasta que comience a hervir, revolviendo suavemente para que no se queme. Cuando veas las primeras burbujas subir a la superficie, baja el fuego. Agrega lentamente el vinagre o el jugo de limón. Revuelve con suavidad y observa. En segundos, ocurre algo extraordinario: la leche comienza a separarse. Los cuajos blancos se apartan del líquido. El suero se vuelve amarillo pálido, casi transparente. Los cuajos flotan en la superficie como pequeñas nubes. Este es el momento. Apaga el fuego. Déjalo reposar 10 minutos. Forra un colador con la tela y colócalo sobre un bol grande para recoger el suero. Con una cuchara ranurada, recoge los cuajos con cuidado y colócalos en la tela. Espolvorea una cucharadita de sal sobre ellos. Junta las esquinas de la tela, tuércelas y aprieta. Suavemente al principio, luego con más fuerza. El suero saldrá. Sigue apretando hasta que no salga más líquido. Presiona el paquete en un molde y coloca algo pesado encima, un plato con una lata, un libro, lo que tengas. Déjalo 2 o 3 horas, o toda la noche si puedes esperar. Cuando lo desenvuelvas, ahí estará, un disco de queso blanco, denso, firme, ligeramente desmoronable en los bordes, suave en el centro. Huele a leche, a sal y a algo antiguo que no puedes nombrar del todo. Si quieres guardarlo a la manera bíblica, prepara una salmuera, disuelve 3 cucharadas de sal en 4 tazas de agua. Coloca el queso en un frasco, vierte la salmuera hasta cubrirlo completamente y séllalo. Se conservará en la heladera 2 semanas o más, y cada día en esa salmuera se vuelve un poco más firme, un poco más salado, un poco más sabroso. Sírvelo grueso.
Comelo con pan caliente y aceitunas. Fríelo en un poco de manteca hasta que los bordes se doren. Rocíalo con aceite de oliva y espolvorea zaatar. Comelo con tomates y pepinos para el desayuno, como todavía hacen en cada aldea de Palestina, Líbano y Jordania hoy. Ese chirrido entre los dientes, ese toque salado, ese bocado denso y satisfactorio, eso no es solo queso. Es historia en tu lengua. Es un sabor que te conecta con David, con Abraham, con las mujeres de Galilea. Vivimos en un mundo que nos ha convencido de que más ingredientes significa mejor comida, que las etiquetas más largas significan mayor calidad. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. La mejor comida que ha existido en este planeta se hizo con casi nada. Leche de una cabra que comía pasto silvestre, sal de la tierra, agua de un pozo, y tiempo. Tiempo paciente, sin apuros, sagrado. La gente de la Biblia no tenía heladeras ni científicos de alimentos ni etiquetas nutricionales. Tenían conocimiento real, el tipo que vive en los dedos, no en los libros de texto. El tipo que se transmite en una mesa de cocina, no en un aula. Y con ese conocimiento hicieron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, todo nuestro progreso, todos nuestros miles de millones en investigación alimentaria, todavía no podemos mejorar. Un queso blanco hecho con 3 ingredientes que dura sin refrigeración, que alimenta sin dañar, que nutre sin envenenar. Quizás ellos sabían algo que nosotros olvidamos. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, activa la campanita y compártelo para que alguien más pueda verlo y escucharlo, y recorrer esos secretos bíblicos que nos ocultan desde hace más de 2000 años.